Muy buenas tardes, mis apreciados amigos, queridos jóvenes de la Universidad Adventista de Colombia, hermanos adventistas y amigos que escuchan este mensaje a través de las diferentes plataformas de comunicación. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor en esta ocasión. Quiero invitarte que allí donde estás inclines tu rostro para que pidamos la dirección del Todopoderoso. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por hacernos hijos tuyos. Gracias por darnos esperanza. Gracias porque en ti el futuro está seguro. Al estudiar tu palabra, bendícenos y dirígenos, acompáñanos. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién eres tú? Es una pregunta sencilla pero muy diciente al mismo tiempo. La respuesta que tú tengas a esta pregunta determinará el éxito en tu vida. Y quiero invitarte a que me acompañes a través de la Biblia a mirar cómo el tener definida mi identidad es el punto de partida para el éxito en la misión que me corresponde en esta vida. Voy a hablar de una persona, de un ser que creo que es el único que ha logrado una victoria plena en lo que correspondía a la misión para la cual vino al mundo. Muchos de nosotros pasamos por la vida preguntándonos para qué hemos venido. Y cuando creemos haber descubierto la misión de nuestra vida, encontramos en el camino obstáculos y muchas veces podemos quedar tirados, fracasados en ella. Cuando Jesús nació, y voy a hablar de él, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Cuando Jesús nace, es anunciada desde antes de su nacimiento, es anunciada la misión que a él le correspondía como hijo de Dios en la tierra. El ángel le dijo a María, anunciando a Jesús, dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Más adelante Jesús, en el Evangelio de Lucas, él define la misión de su vida basada en esas palabras del ángel. Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús ratificó su misión. Recuerden que el ángel dijo, se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando visitó la casa de Zaqueo, Jesús ratificó la misión de su vida. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, vemos que la misión de Jesús es algo que Él tiene presente. ¿Quién es Él? Él es el Salvador del mundo y Él vino para eso. Tener claro para qué vinimos a la tierra y quiénes somos nosotros es muy importante para el éxito de toda empresa, de toda misión que emprendamos en esta tierra. En el mismo Evangelio de Mateo vamos a mirar cómo nuestra identidad es el punto de partida para la misión. No hay misión sin identidad. No hay un propósito si primero tú no defines tu identidad. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 3. Cuando Jesús se bautizó, dice el Evangelio de Mateo, que el Espíritu Santo descendió sobre él en ocasión de su bautismo. Pero el versículo 17 de Mateo 3 dice de manera clara, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién era Jesús? Jesús era el Hijo amado de Dios. ¿A qué vino? Él vendría a salvar a su pueblo de sus pecados y lo ratificó. El Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Definamos entonces, ¿quién era Jesús? Jesús, de acuerdo a la declaración del Padre en ocasión de su bautismo, era el Hijo amado de Dios que vino para salvar a su pueblo, cosa que Jesús ratificó diciendo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, Cristo era el Hijo de Dios que vino a salvarnos. ¿Cómo comienza el ministerio de Jesús? Esa misión salvadora está registrada en el Evangelio de Mateo en el capítulo 4. ¿Cómo comienza? El capítulo 3 termina diciendo que cuando Él se bautiza, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él vino a salvarnos. La misión de su vida era salvar la humanidad, partiendo del hecho de que Él era el Hijo de Dios. En el capítulo 4 se registra lo siguiente, Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Notas tú cómo llega la primera tentación a Jesús? La primera tentación no llega diciéndole, convierte estas piedras en pan, sino, si eres el Hijo de Dios, convertir las piedras en pan sería el resultado de haber dudado de que Él era el Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando creemos que la tentación era convertir las piedras en pan, no es del todo falso, pero no es del todo cierto, porque convertir las piedras en pan era el resultado de haber cedido a la insinuación del diablo de comprobar si él realmente era el Hijo de Dios. ¿Por qué fue tentado de esta manera? Mis apreciados amigos, fue tentado de esta manera porque el Padre lo había declarado Hijo de Dios en ocasión del bautismo. Así que el trabajo del enemigo para impedir que la raza humana fuera salva se centró en llevar a Cristo a dudar de que Él era el Hijo de Dios. En otras palabras, si el enemigo lograba arrebatarle la identidad a Cristo, la misión de Cristo estaría fracasada. ¿Estás conmigo? ¿Estás conectado en hacia dónde vamos en esta reflexión? Si el enemigo logra arrebatarte tu identidad, la misión de tu vida habrá fracasado. Por tanto, el éxito en tu vida depende de que tú mantengas clara tu verdadera identidad. La segunda tentación, dice el versículo 5 de Mateo 4, tú vas a notar la misma tendencia. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Si eres el Hijo de Dios. Estamos mostrando entonces con base en la Biblia que la verdadera esencia de la tentación, la verdadera estrategia detrás de todas las cosas, que lanzarse de aquí, que convertir las piedras en pan, que ofrecerle los reinos del mundo, radicaba en lograr arrebatarle a Cristo su identidad. Si Cristo perdía de vista su identidad, perdería de vista la misión y le sería imposible cumplirla. Ahora, cuando nosotros revisamos la Biblia, vamos a encontrar algo interesante en ella. Si tú vas al Evangelio, al mismo Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 24 al 27, vas a encontrar Mateo 17, versículos 24 al 27, vas a encontrarte con algo bastante interesante. Cuando Jesús se movió entre la humanidad, una de las tentaciones con que lo acecharon fue esta. Mateo 24, 17. Cuando llegaron a Capernaum, 17, 24, perdón.
Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban los impuestos, y le dijeron: vuestro maestro no paga los impuestos. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos, no pagan impuesto. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Voy a pagar el impuesto tuyo y el impuesto mío. Pero lo que Jesús le está diciendo aquí a Pedro es: Pedro, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Rey del universo. Como hijo no debo pagar impuestos, lo voy a pagar para no entrar en problema con las autoridades. El cobrarle el impuesto a Jesús era desconocer su condición de hijo de Dios. Por lo tanto, toda la trama del gran conflicto cuando Cristo vino a la tierra se centró en, de una u otra manera, buscar quitarle a Jesús su identidad, lograr que Jesús olvidara su identidad. Por ejemplo, si tú vas al capítulo 10 de San Juan, vas a encontrar que una discusión que tuvo con los fariseos se centró en el hecho de que ellos no lo reconocían como el Hijo de Dios. Y cuando Jesús reconoció ser el Hijo de Dios, eso generó un conflicto. San Juan capítulo 10, versículos 22 al 36. Dice la palabra del Señor: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque digo, soy hijo de Dios. ¿Notas tú que el gran conflicto aquí con los fariseos, incluso dentro de lo que era la iglesia en ese tiempo, el gran conflicto radicó en el reconocimiento de la identidad de Cristo? Si Cristo hubiera dudado por un instante de quién era Él, Él no hubiera podido hacer las obras de Dios. Su identidad se sostuvo no por lo que la gente decía de Él. La identidad de Cristo la sostuvo por lo que el Padre decía de Él.
El enemigo le dijo, si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Y yo, ¿por qué tengo que hacer panes para comprobar si soy el Hijo de Dios? Yo soy el Hijo de Dios y no depende de lo que haga o deje de hacer. No depende de lo que pruebe o no pruebe a Dios. Yo soy hijo de Dios porque cuando me bauticé, cuando vine a este mundo, vine como hijo de Dios. Y cuando me bauticé, el Padre me declaró hijo de Dios. Por eso todo el ministerio de Jesús se mueve entre mantener o no mantener esa identidad. Y el enemigo ataca la identidad de Cristo porque si logra que Cristo dude por un momento de quién es Él, el enemigo gana la batalla y nosotros no seríamos salvos. Jesús, hablando con los fariseos, con los discípulos, les dijo en Mateo capítulo 16, Mateo 16. La gente hablaba muchas cosas acerca de Jesús. En el Evangelio de Mateo, ellos empiezan a pedirle señales y eso, y a tentar a Jesús. Danos una señal para saber quién eres tú. ¿Por qué tengo que hacer señales? No tenía que hacer señales. Él simplemente era el Hijo de Dios. Tú no tienes que demostrarle a nadie quién eres. Tú tienes que vivir como lo que eres. Entonces viniendo Jesús, dice Mateo 16:13, en adelante dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos dicen que eres uno de los profetas. Eso era lo que decía la gente de Cristo. O eres Juan el Bautista que resucitó, o eres Elías que vino para cumplir una profecía, o tú eres Jeremías, o eres uno de los profetas. No decían que era Dios, no decían que era el Hijo de Dios, le daban títulos muy halagüeños. ¿Quién no quisiera ser identificado como el profeta Elías? ¿Quién no quisiera ser reconocido tan importante como Juan, como Jeremías o como cualquiera de los grandes profetas del pueblo de Dios? Pero Jesús no estaba por títulos. Jesús estaba aquí por una identidad que necesitaba ser restaurada en el ser humano. Cristo vino a la tierra como hijo de Dios y se iba a sostener como hijo de Dios. No dependía de lo que la gente pensara de él. Entonces él le dijo a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes por qué Jesús estaba tranquilo? Porque la identidad de Cristo no dependía de lo que dijeran las multitudes. La identidad de Cristo no dependía de lo que otros pensaran de él. La identidad de Cristo dependía de lo que el Padre había dicho desde su venida a la tierra, de lo que el Padre había ratificado en su bautismo. Por eso cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, dice, se lo reveló mi Padre, porque mi identidad no depende de los hombres, mi identidad depende de lo que el Padre ha dicho. Bendito sea el nombre de Dios. Fue tener en cuenta esto constantemente lo que mantuvo a Cristo firme en todo momento. Y sabes algo importante. Si tú notas aquí en esta misma lectura, Jesús le dice a Simón, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Nota cómo le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Tú eres quién? Pedro. Pero cuando le dice, lo llama Simón, hijo de Jonás. Tú me declaras hijo de Dios porque el Padre te lo reveló. Porque la verdadera identidad no es la que dan los hombres.
La verdadera identidad es la que da el Padre. Ahora yo te voy a decir algo a ti. Tú eres Pedro, ya no eres Simón. Y sabes que esto tiene una fuerte relación con el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. En el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, cuando el Señor Jesús se encuentra con Pedro, el Señor Jesús mira a Pedro y le hace una promesa. Andrés lleva a Pedro donde Jesús. Dice, y le trajo a Jesús, dice San Juan 1:42. Y mirándolo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Pedro. ¿Sabes qué quiere decir Simón? Simón quiere decir desierto, pero te vas a llamar roca. Cuando Pedro, después de caminar con Jesús, confiesa el nombre de Cristo como Hijo de Dios, porque Simón no declara a Cristo Hijo de Dios por lo que dice la gente, sino por lo que el Padre ha dicho de Cristo. Cristo le dice a Pedro, tú eres Simón, y yo te digo, le dice, bienaventurado Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, tú eres Pedro. Cuando tuvieron el encuentro acá con Marcos, registrado en el Evangelio de San Juan, Jesús le dijo, tú serás. Pero cuando Pedro declara a Cristo Hijo de Dios, no por lo que dice la gente, sino por lo que el Padre dice de Cristo, Cristo le dice, ok, tú has llegado a una dimensión diferente también. Ya tú no eres el hombre que yo conocí. Tú has tenido la capacidad de reconocer en mí no lo que la gente dice, sino lo que el Padre ha dicho. Es porque ya tú también eres reconocido en el cielo como hijo de Dios. La identidad nuestra, mis apreciados amigos, tiene un punto de partida en el momento en que nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor. Y escucha, nuestra identidad no depende, como en el caso de Cristo y de Pedro, de lo que diga la gente, sino de lo que ha dicho Dios. Y Dios había declarado, tú eres el Cristo. La verdadera identidad de Cristo para poder cumplir su misión de salvar a la humanidad no dependía de lo que los hombres decían, dependía de lo que Dios había dicho. No hay misión sin identidad. Cuando tú pierdes la identidad, fracasas porque pierdes el sentido de tu vida. ¿Tú sabes por qué hay tantos jóvenes? ¿Por qué hay tantas personas sin rumbo en la vida? ¿Por qué hay tantos esposos y esposas destruyendo su hogar? Porque han perdido su identidad, se han olvidado de quiénes son. Para que un esposo que prometió un día amar a esa muchacha, estar con ella para toda la vida y se casó con ella, se olvide de eso y se vaya con otra, se olvidó de su identidad, se olvidó de quién era. Por eso la identidad es muy importante para el éxito en la vida. No hay éxito sin identidad. Ahora, mis apreciados amigos, yo quiero llevarlos a avanzar en ese mismo tema hacia el capítulo 26 de Mateo. Mateo capítulo 26. Acompáñeme por favor si tienes tu Biblia allí. Mateo capítulo 26, versículo 39. Dice la palabra del Señor, que en los momentos más críticos de su vida, cuando ya el ministerio de Jesús, la misión de su vida estaba llegando al final, y son los momentos más difíciles, dice un dicho coloquial de nuestra cultura, que en la boca del horno se quema el pan. Podemos perder el rumbo a última hora. Mira lo que sucedió. Yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba,
hágase tu voluntad. ¿Sabes por qué Jesús en ese momento de agonía pudo seguir adelante cuando desde la dimensión humana, como ser humano que era, no quería pasar la copa de la cruz, la copa del Calvario? Tenía miedo. Le dijo a los discípulos, mi alma está muy triste, está muy agobiada hasta la muerte. No obstante, pudo seguir adelante porque cuando fue a orar, recordó su identidad. La oración dice que él dijo, Padre, Padre mío, Padre mío. Él recordó que había venido como hijo de Dios y el mantener viva su identidad aún en los momentos más difíciles fue fundamental para el éxito de la misión de su vida. Es tan importante la misión, la identidad, perdón, que saben que el momento más crucial de todo ese conflicto fue cuando Jesús determinaron crucificarle. ¿Cuál fue la prueba reina para crucificar a Cristo? Lucas 22, 66. Lucas capítulo 22, versículo 66. Lucas 22, 66 al 71. Ok. Dice la palabra del Señor. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú Hijo de Dios? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos le dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y lo condenaron. ¿Sabes por qué condenaron a Jesús? Porque Jesús no se olvidó de quién era. Te estoy diciendo con esto que la verdadera identidad te da el éxito en la vida, pero la verdadera identidad muchas veces te somete a pruebas. Pero lo que te ayudará a pasar las pruebas será nunca olvidarte de quién eres. Y sabes que cuando nosotros seguimos revisando en la Biblia, vas a encontrar en el Evangelio mismo de Lucas, en el capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46. Dice la palabra del Señor. 23, 46. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando Jesús ya estaba clavado en la cruz, ¿por qué pudo estar clavado en la cruz y soportarla? Tal vez si me hubieran clavado a mí, yo me arrepiento antes de que me den el primer latigazo o después del primer latigazo, antes que me claven el primer clavo. Me retracto, pero Jesús pudo pasar todo esto y aún clavado en la cruz, ¿sabe lo que dijo? Entonces, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se encomendó al Padre como hijo, lo que quiere decir que durante todo su ministerio, en el momento de prueba, lo condenaron por mantener su identidad. En la cruz, prefiere encomendarse a Dios que olvidarse de quién es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún en la cruz se sostuvo como hijo de Dios,
reconociendo que Dios era su Padre. Ahora, mis apreciados, ¿sabes qué fue lo lindo de esto? De mantener su identidad aún en la cruz. El Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30, nos dice a nosotros cuán hermoso fue el resultado de mantenerse claro acerca de quién era Él. Lo último que hizo Jesús como humano para expirar, dice la palabra del Señor, San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Sabe lo que dijo Jesús en la cruz? Consumado es, terminé, lo logré. Vino al mundo para salvar al mundo. Vino al mundo como Salvador. Y en la cruz se sostuvo como Salvador. Y aún pendiendo de la cruz, en el último suspiro de su vida, dijo, lo logré. ¿Sabes por qué lo logró? Porque ni siquiera en la cruz olvidó su identidad. Yo estoy hablándole a jóvenes estudiantes. Un día tus padres con esfuerzo, o tú mismo con sacrificio, decidiste irte a la universidad porque querías una vida mejor, porque querías prepararte para la misión de tu vida. Pero es posible que durante el camino te hayas olvidado quién te llevó, para qué te llevó y quién eres tú en esa institución y en la sociedad. Y yo estoy hablándole a un joven que en este momentito, si no fuera por la cuarentena, estaría en una discoteca. Estoy hablándole a alguien que me está escuchando a través de la pantalla, que ha perdido el rumbo de su vida. ¿Sabes por qué se pierde el rumbo de la vida? Porque nos olvidamos de quién somos. Y si tú analizas la Biblia, yo solo quise dar un esbozo de este tema, pero si tú analizas la Biblia, la esencia de toda tentación radica en que tú te olvides quién eres. El enemigo quiere que tú te olvides que eres un ministro del Evangelio. El enemigo quiere que tú te olvides que eres un hijo de la promesa. El enemigo quiere que tú te olvides de que tú eres un hijo de Dios y es por eso que tú tienes que estar en las cantinas, es por eso que tienes que prostituirte, es por eso que tienes que mentir, es por eso que tienes que robar, es por eso que crees que todo fracasó. Pero si tú mantienes vivo quién eres tú, aunque te claven en la cruz, aunque tengas que entregar el espíritu, si tú mantienes tu identidad como Cristo podrás decir, lo logré, porque el éxito de la vida no está en las cosas que hacemos. El éxito de la vida está en mantener nuestra identidad hasta el último instante. ¿Y quién eres tú realmente? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y es que seamos llamados hijos de Dios. Y quiero que revisemos esa cita para cerrar. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y es que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Sabes quién eres tú, mi apreciado? Tú no eres lo que dice el mundo. Tú no eres lo que las circunstancias han hecho de ti. Tú no eres lo que el pecado ha hecho en ti. Tú eres lo que Dios ha hecho de ti. De Cristo la gente decía, no, Él no es Dios, Él es un profeta, Él es Elías, Él es Juan, Él es Jeremías. Es más, los fariseos llegaron a decirle, demonio tienes, eres un endemoniado. Pero Él no era un endemoniado, Él no era un profeta. Los que más le respetaban entre los fariseos le llamaban maestro, pero Él no era un maestro, Él era el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios se sostuvo hasta la victoria en la cruz, habiendo de esta manera cumplido la misión de su vida. Tú eres un hijo de Dios. Entonces el pecado te enreda y te embriagas, caes en las drogas, en la prostitución, en las mentiras, qué sé yo, en qué pecado estás. Y el enemigo te dice, pídele al pastor que ore por ti. No vayas a la iglesia, tú no eres digno porque tú eres un pecador. Escúchame, yo no estoy diciendo que el pecado no sea pecado. Yo lo que estoy diciendo es que tú eres un hijo de Dios.
El hijo pródigo, la parábola le llama el hijo menor. Está bien que fue y se perdió en los arrabales. Está bien que fue y dormía con los marranos. Está bien que trató de comer de los marranos. Está bien que gastó todo lo que el padre le había dado. Pero la parábola le llama el hijo menor. Y cuando regresó a casa, el padre le dijo, hijo, hijo. Y ahora en primera de Juan 3:1, el que leímos, si tú lees el versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Escúchame, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Yo estoy hablándole a un joven, yo estoy hablándole a una señorita, yo estoy hablándole a un líder de la iglesia, yo estoy hablándole a un líder de una familia, yo estoy hablándole a un hermano, a una hermana en la fe, yo estoy hablándole a un hombre y a una mujer que no han conocido el evangelio. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sabe qué está diciendo el Señor aquí? Tú no has logrado ser todavía lo que Dios quiere que tú seas, porque estás atrapado en un pecado, pero tú sigues siendo un hijo de Dios. Y si tú confías en que eres hijo de Dios, entonces Él te levantará, Él te dará la victoria. No tienes que seguir viviendo en los arrabales, no tienes que seguir comiendo la comida de los marranos, no tienes que seguir lejos de casa, tan solo tienes que recordar que eres hijo, que las circunstancias en que están no cambia tu condición. Apreciados jóvenes que me escuchan, el éxito en su vida no depende de lo que ustedes hagan o dejen de hacer. El éxito en su vida depende de quién eres tú para Dios y que tú no te olvides de eso. Estamos viviendo tiempos de crisis, de pandemia. El mundo vaticina catástrofes financieras. Permíteme decirte, si eres un estudiante universitario, allí seguirás estudiando porque tú fuiste allí por gracia de Dios y Dios te sostendrá. Si estás atrapado en este momento en un pecado, o si has perdido la fe y todo lo que no proviene de fe no puede agradar a Dios, si has perdido la fe y piensas que todo fracasó, recuerda quién eres tú. Tú eres hijo de Dios. ¿Y sabes? Como hijo de Dios, tú no dependes de lo que este mundo provea. Este mundo nunca provee para los hijos de Dios. Nos hace creer que provee para nosotros, pero todo lo recibimos de Dios, aún el sol, del cual se abrigan los que no creen en Dios, lo da nuestro Padre. Aún la lluvia que cae sobre los malos, la manda Dios para dar a los justos, pero bendice a todos porque a todos nos ama. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú eres hijo del Rey, tú no dependes de las condiciones de este mundo. Vive por fe, levántate por fe, avanza por fe, regresa a tu universidad por fe. Padre de familia, proyecta a tus hijos por fe. Amigo que me escuchas, levántate por fe que tú eres un hijo de Dios. Dios te bendiga.